En esta última parte de Embajada y Embajadores, Jorge Isea, filósofo y teólogo, nos va a hablar sobre ese sentido liberador del cristianismo, libertario, y donde en sistemas totalitarios del siglo XX y XXI, sobre todo lo que fue el comunismo en sus expresiones múltiples, pero el fascismo y el nazismo tuvo víctimas en el protestantismo y en el cristianismo ya como expresión de rebeldía, ¿no? Sí, sí, tuvimos una persecución férrea. Y de hecho, en los movimientos totalitarios, en la cortina de hierro, Sí. en esta Guerra Fría, el cristianismo era prohibido, y es porque yo creo que la intelectualidad marxista entendía hasta qué punto era un agente liberador auténtico el pensamiento cristiano. Hoy la China se mantiene ese elemento de persecución, y en Rusia era absolutamente un delito mantener una Biblia, ¿no? Había un ministerio, Estos elementos. cuando era diplomático en Moscú, recuerdo que lo visitamos siempre, que se llamaba Ministerio del Ateísmo, donde al niño se le quería borrar todas las ideas religiosas y por lo tanto una sociedad científica, tecnológica, sin Dios, cosa que fracasaba porque al Sí. fondo todos seguían practicando en la intimidad su religión, ¿no? Así es, y aquí valdría la pena, el mismo Fedor Dostoyevsky, de origen ruso, le decía: yo necesito a Dios porque necesito a alguien que me ame eternamente. Es una necesidad, el hombre teniendo un origen espiritual no puede estar al margen de esos Y valores. ante la finitud de la vida creo que uno necesita respuestas trascendentes, visiones que van más allá del ordinario, ¿no? Cuando la muerte es inminente quedan muy pocos ateos. Claro, sí. La muerte viene a ser un factor, un caleidoscopio desde el cual se interpreta la vida, y como diría Bertrand Russell en su impugnación a la idea ¿por qué no soy cristiano? Pues la esperanza del ateo es morir comido de gusanos, y esa es la expresión lógica de esa convicción. Sin embargo, la esperanza cristiana viene a ser, independientemente de que sea verdad o no, Blas Pascal decía, siempre será mejor apostar por la fe, porque si yo estoy equivocado y Dios no existe y muero, no tendré ningún problema. Pero por si acaso. Pero si yo estoy en lo cierto y Dios existe, sí voy a tener grandes No, problemas y que en con todas la las eternidad. culturas, religiones, siempre hay el Es sentido de la fundamental divinidad, de esa la necesidad. trascendencia, del alma. Así es. Sin embargo, el cristianismo viene a ser un factor de libertad, no solamente porque las ideas religiosas tienen implicaciones, Claro. tienen implicaciones muy profundas en la cultura, aún en el ámbito político. No, claro. De alguna manera, la iglesia venezolana hoy, como iglesia, yo quiero hablar, ¿verdad?, en reivindicación de esos derechos. El cristianismo ha sido perseguido siempre por los modelos totalitarios, y como yo le venía diciendo en el corte anterior, uno puede conocer la salud de una democracia ante la tolerancia que tenga frente a la presencia de un proyecto espiritual que reivindique los derechos inherentes a la condición del hombre. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los pactos universales de derechos humanos, siempre está la libertad religiosa como una afirmación. No puede ser de otra forma, no puede ser de otra forma, porque eso es un elemento inherente. Aún el Dios que nos creó nos brindó la autonomía moral para la elección, y ese elemento. Y en el último minuto del mensaje suyo, ¿cuál es? En este caso, la iglesia venezolana viene no solamente a recordar que hemos sido un factor de preservación de la dignidad moral de un pueblo, de la promoción de los valores de familia, de que en realidad la presencia del Evangelio en Venezuela ha sido un factor de enriquecimiento, y lejos de ser nuestra presencia un factor disruptivo o disruptivo a las ambiciones o a las estructuras del poder venezolano, nuestra presencia viene a ser un factor de edificación integral, y como iglesia estamos llamados a invitar a que para que nosotros podamos reconstruir nuestra nación se hace absolutamente necesario volver a los orígenes y a las fuentes de nuestros valores, de una espiritualidad que respete en el otro la dignidad que Dios le ha conferido como criatura, y de esta manera, solamente bajo esos valores que entendemos tienen proyecciones eternales y que tienen profundas implicaciones en la libertad política, se podría construir y reconstruir esta nación. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Isea, filósofo y teólogo, quien decíamos forma parte de esos embajadores de la palabra en función de la paz, de la libertad, de la democracia, y que, como él decía, no hay Estado que pueda justificar ninguna actitud totalitaria contra las religiones, ni contra la libertad de pensamiento, y sobre todo la libertad de creencia, que es tan importante por la trascendencia que tiene todo ser humano. Así que es un buen diálogo para un programa como Embajada y Embajadores, y seguiremos en nuestra labor de acercarnos a quienes, como embajadores de la palabra, de la fe o de la política, en el caso de los embajadores acreditados en Venezuela, nos ayudan a comprender lo complejo y dinámico de la vida y de la realidad internacional. Hasta un próximo encuentro.